Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video sobre esta colección, Grandes Pensadores. Hoy es el turno de hacer un resumen sobre el estudio introductorio sobre Herder a cargo de Pedro Rivas. Vamos a ello. El estudio introductorio presenta a Johann Gottfried Herder como una de las figuras más singulares y difíciles de clasificar dentro del pensamiento europeo del siglo XVIII. Desde el comienzo, se subraya que Herder no pertenece al tipo de autor especializado en un solo campo, sino que su obra atraviesa múltiples disciplinas: la filosofía, la literatura, la historia, la antropología, la pedagogía, la estética y la teología. Esta amplitud ha hecho que resulte complicado asignarle una etiqueta fija dentro de la historia intelectual. Sin embargo, esa falta de especialización no debe interpretarse como dispersión o dilatantismo. Al contrario, el texto insiste en que la marca propia de Herder es su curiosidad intelectual, su capacidad crítica y su modo original de conectar ámbitos distintos. Su pensamiento no consiste en acumular saber enciclopédico, sino en interrogar las exploraciones humanas desde una perspectiva distinta, otorgándole siempre un sello personal. Herder frente a la ilustración dominante. Una de las tesis centrales del estudio es que Herder pertenece a la época ilustrada, pero representa una otra ilustración. Comparte con los ilustrados el interés por el conocimiento, la crítica a la ignorancia y cierta valoración del empirismo y la experiencia. No obstante, se distancia profundamente de la visión típica del progreso ilustrado. La ilustración dominante concebía la historia como una marcha ascendente. La humanidad habría pasado de etapas primitivas de superstición y barbarie hacia una edad racional, científica y universalista, cuyo punto culminante sería la Europa moderna. Esta visión justificaba un cosmopolitismo abstracto y una idea lineal del desarrollo humano. Herder rechaza ese planteamiento. Para él, considerar la historia como una escala de progreso universal es una falacia, porque impide comprender a cada cultura en su tiempo y en su lugar propio. La mirada ilustrada, según Herder, carece de verdadero sentido histórico, ya que juzga a los pueblos desde un único canon racional. Relativismo cultural y comprensión histórica. Herder sostiene que no existe un modelo universal válido para todas las culturas. Cada pueblo posee su propia forma de vida, su propio horizonte simbólico, su modo particular de producir sentido. Por eso, en lugar de medir a las culturas según estándares europeos, Herder propone aprender a apreciar la diferencia. Esta orientación lo convierte en un precursor del pensamiento histórico-cultural moderno. No hay una sola civilización ejemplar, sino una pluralidad de culturas igualmente humanas, cada una con su dignidad interna. De allí se deriva una crítica profunda al racionalismo ilustrado. Reducir al ser humano a la razón abstracta significa despreciar dimensiones esenciales como la imaginación, los sentidos, los afectos, la tradición y el mito. Contra el desprecio ilustrado del mito y la tradición. El estudio muestra que Herder se enfrenta al modo en que los ilustrados interpretaban los mitos como simples residuos de ignorancia. Para Herder, el mito no es irracionalidad sin sentido, sino una forma simbólica de expresión cultural, cargada de significados que no pueden captarse mediante categorías universales. Mientras Kant, por ejemplo, veía en los mitos signos de falta de razón, Herder los considera parte constitutiva del mundo humano: símbolos, ritos, representaciones que expresan la interioridad histórica de los pueblos. Aquí aparece una dimensión prerromántica. Herder reivindica el papel de la sensibilidad y la imaginación como modos legítimos de conocimiento. Lenguaje como núcleo del pensamiento herderiano. Uno de los ejes fundamentales del texto es la importancia del lenguaje. El ensayo introductorio subraya que la reflexión lingüística atraviesa toda la obra de Herder y que su ensayo sobre el origen del lenguaje constituye una pieza esencial. Herder entiende el lenguaje no como un instrumento neutral, sino como el depósito vivo de la cultura de un pueblo. Cada lengua contiene una visión del mundo, un modo de organizar la experiencia, un tesoro acumulado históricamente. El lenguaje es inseparable del pensamiento. No existe una razón abstracta universal, porque todo pensamiento está encarnado en una lengua concreta. Esta concepción anticipa desarrollos posteriores de la hermenéutica, la antropología cultural y la filosofía del lenguaje. Nacionalidad, pluralidad y cosmopolitismo no abstracto.
El estudio también aclara un punto clave. Herder ha sido leído muchas veces como precursor del nacionalismo excluyente, pero esa interpretación es errónea o simplificadora. Herder no defiende un nacionalismo agresivo, sino un reconocimiento de la pluralidad cultural. Cada pueblo posee una identidad histórica propia, pero esto no implica superioridad ni jerarquía. El texto advierte que la visión herderiana puede enseñarnos a desconfiar de los juicios etnocéntricos con los que Europa juzgó y despreció a otros mundos culturales. Crítica al colonialismo y ejemplo de América. En una sección significativa, el estudio vincula estas ideas con el caso de la colonización de América. Se muestran textos de las Casas, Sepúlveda y otros autores para ilustrar cómo la mentalidad europea justificaba la violencia colonial en nombre de una supuesta superioridad civilizatoria. La evangelización, presentada como humanización, funcionaba como instrumento de dominación cultural. Frente a esto, el pensamiento de Herder aparece como una alternativa: no imponer un canon europeo cristiano, sino comprender las culturas en sus propios términos. Vida y formación de Herder. El estudio incluye también una sección biográfica. Herder nació en 1744 en Morungern, en Prusia Oriental, una región fronteriza culturalmente compleja. Esto contribuyó a su sensibilidad hacia los pueblos eslavos y hacia la diversidad cultural. Su formación estuvo marcada por figuras como Kant, quien fue su profesor en Königsberg, aunque posteriormente surgieron discrepancias entre ambos. También fue decisiva la influencia de Hamann, crítico radical del racionalismo ilustrado, defensor del sentimiento y de la poesía como formas originarias del espíritu humano. Primeros escritos y giro hacia la poesía popular. Entre los primeros trabajos de Herder destacan los fragmentos sobre la literatura alemana reciente, donde el lenguaje aparece como tema central. Herder sostiene que la literatura de un pueblo no puede separarse de su lengua y que el escritor debe nutrirse del espíritu popular. Esto lo lleva a reivindicar la poesía popular, las tradiciones orales y las expresiones culturales despreciadas por la estética clásica. Herder contribuye así a derribar el concepto de cultura como modelo único universal, abriendo el camino al romanticismo y al redescubrimiento de las literaturas nacionales. Este estudio introductorio construye una imagen de Herder como figura clave de transición, un pensador ilustrado pero crítico de la ilustración dominante. Su otra ilustración se caracteriza por una conciencia histórica radical, la defensa de la pluralidad cultural, el rechazo del progreso lineal eurocéntrico, la reivindicación del mito, la tradición y la sensibilidad, y una filosofía del lenguaje como núcleo de la vida humana. Herder aparece así como precursor de corrientes modernas: el historicismo, la hermenéutica, la antropología cultural y las críticas contemporáneas al colonialismo y al universalismo abstracto. Bien amigos, eso fue todo este resumen sobre el estudio introductorio, como siempre les digo, sobre el estudio introductorio únicamente de este tomo, sobre Herder. En el próximo video será el turno de Fichte. Y si el video te gustó, como siempre te digo, déjame like y un comentario. Hasta la próxima.